El hombre merece la muerte. Esto es lo que todo hombre en el mundo merece, la muerte. Porque el hombre es un enemigo de Dios. Su pecado le ha separado de un Dios santo. Todos nosotros nacimos en pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso cometemos pecados. Hacemos transgresiones contra la ley de Dios. Y el castigo por quebrar la ley es la muerte. Todos nosotros somos culpables de quebrar la ley de Dios. Todos nosotros merecemos la muerte. Pero Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios misericordioso. Y Dios ha mostrado su gracia para con nosotros. Los hijos de Dios reciben gracia salvadora, gracia particular, gracia especial, por lo cual nosotros recibimos perdón de pecado y la justicia de Cristo. Recibimos vida eterna, lo que tenemos en este momento si somos hijos de Dios. Pero hay otra clase de gracia también. Esta gracia se llama gracia común. Y los hijos de Dios reciben gracia común, pero no solamente los hijos de Dios, sino esta gracia extiende a los hijos del diablo. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor. Y Dios extiende su gracia a todas las criaturas en el mundo. Hay gracia salvadora y gracia común, y estos dos no son iguales. Uno es especial, uno es común. Uno es poderoso, uno es normal. Uno es específico y uno general. Y podíamos continuar esta lista, pero el resumen de todo es que la gracia salvadora o la gracia especial o la gracia particular, Dios otorga únicamente a sus hijos y no a todas las personas en el mundo. Los escogidos reciben esta operación poderosa del Espíritu Santo en su corazón para iluminar su mente a la verdad, para que ellos puedan entender la palabra de Dios, su pecado, la justicia y la necesidad por el arrepentimiento y la fe. Y por medio de esta operación poderosa en el corazón del hombre, el hombre se arrepiente y el hombre tiene fe en Dios para la salvación. Pero esto viene únicamente por medio de la gracia. No se puede decir esto acerca de los incrédulos, a quien Dios deja en su pecado. Mientras los reprobados están en la tierra, ellos también reciben beneficios de un Dios misericordioso. Abre la Biblia ahora a Génesis capítulo 8. En el pacto de Noé, el único pacto que Dios hizo con toda la creación, incluyendo a los animales, Dios prometió a guardar el día, la noche, las temporadas. Podemos leer versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Estas cosas que Dios, por su mano poderosa, guarda, extienden beneficios a todas las criaturas. A los hombres quienes son hijos de Dios, a los hombres quienes no son hijos de Dios y a las criaturas. ¿Por qué? Cuando Dios guarda la siega, la cosecha, todos nosotros somos herederos de esto, incluyendo a los hijos del diablo. No es necesario ser un hijo de Dios para recibir la comida y la cosecha. Todos reciben esto y todos reciben esto porque Dios ha guardado las temporadas. Dios ha guardado el día y la noche. Dios ha guardado el frío y el calor, por lo cual nosotros recibimos los beneficios. Y no solamente nosotros, sino todos los moradores de la tierra.
En el tiempo antiguo, la gente no entendía esto. En este país todavía hay señales de las personas quienes adoraban al sol antes y la luna. El 25 de diciembre era el cumpleaños del sol invicto. Esto es lo que hacían las personas, porque ellos dependían, según ellos, en el sol y en la luna para recibir su comida. El sol estaba muriendo en noviembre, diciembre, los días son más cortos y más cortos. Pero después los días se ponen más largos y más largos y el sol va a renacer. Y ellos adoraban el sol y la luna porque ellos pensaban que el Dios Sol era el que entregaba la cosecha para ellos. Ellos no entendían que Dios creó el sol y que el calor del sol que Dios sostiene es lo que da la cosecha. Dios es el que envía la lluvia, pero estos incrédulos no entendían esto. No tenían la revelación especial para recibir la vida eterna y por eso vemos su mente oscura. Vemos que ellos andaban en tinieblas, adorando al sol y la luna. Dios no es obligado a proveer por todos. Vemos que hay partes del mundo que sufren de hambre. Piensen en el país de India. El país de India es un país muy alejado de Dios. Ellos tienen muchas vacas en medio de ellos. Y mientras ellos tienen estas vacas, ellos sufren de hambre. La gente sufre los dolores del hambre. Pero ahí están las vacas. Para ellos la vaca es algo que ellos adoran. Adoran la vaca. Así es la mente oscura. La mente que adora la creación de Dios. Y por eso Dios ha enviado hambre a ese país, a muchas partes de ese país. Y no tienen para comer. Sufren los dolores del hambre, mientras las vacas están en medio de ellos. Ironía. Pero es triste también que la mente del incrédulo es tan oscura que ellos adoran la creación de Dios en vez de adorar a Dios. Dios no es obligado a proveer para las personas, pero en su misericordia Dios hace esto. Se llama gracia común. La doctrina de gracia común resultó en la necesidad de explicar la razón que la tierra no solamente da cardos y espinos, porque eso es lo que merece el hombre. El hombre merece la muerte. El hombre merece cardos y espinos y no una cosecha. También que la gente incrédula exhibe virtudes, que hay desarrollo en las ciencias y en las artes por personas que no conocen a Cristo. Juan Calvino desarrolló una doctrina de gracia común y gracia particular. Gracia común no perdona ni purifica la naturaleza humana y no resulta en la salvación. Lo que hace es menorar el poder del pecado. Mantiene una medida del orden en el universo, dando talentos a personas, promoviendo el arte, la ciencia y aún bendice a las personas. Después de Calvino, nadie escribía acerca de la gracia común por unos 300 años, hasta que Abraham Kuyper y Herman Bavinck, ambos de los Países Bajos, 300 años después, escribían acerca de la gracia común. Y Kuyper dio 3 categorías de Calvino acerca de la gracia común. Uno era gracia común universal, que extiende a todas las criaturas. Segundo es gracia común general, aplica a los seres humanos y extiende a todos ellos. Y 3, gracia común del pacto,
gracia que extiende a todos ellos que viven en la esfera del pacto, sea elegido o incrédulo. Cuando pensamos en gracia común, hay dos áreas distintas en que deberíamos pensar. Uno es en el hombre mismo. Es el acto del Espíritu Santo en restringir el pecado para mantener orden en la vida moral, sin regenerar el corazón. Abre a Génesis capítulo 20 y vemos un ejemplo de esto, donde Dios restringe el pecado. Génesis 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del sur, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su esposa, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuélvele su esposa a este hombre, porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la devolvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Vemos aquí lo que se llama gracia común. Gracia particular o gracia especial es lo que regenera el corazón. Y este Abimelech era un malvado. No era un hijo de Dios, pero recibe gracia común aquí. Dios, aquí dice, se le detuvo de pecar en esta forma, de tomar a la esposa de Abraham, Sara. También en el libro de Romanos, capítulo 1, podemos leer versículos 18 a 32, lo que también enseña que Dios restringe el pecado en el mundo. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios os entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene,
estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Este pasaje es otro pasaje que es muy duro de escuchar, porque aquí dice que Dios ha entregado a estas personas que resisten a Dios, estas personas que quieren andar en su propio pecado. Dios, aquí tiene el sentido que Dios los entrega, que Dios los empuja a un pecado peor de lo que ellos estaban haciendo antes. Y hay una lista de pecados aquí. Y si Dios no restringe el pecado como Dios hizo con Abimelech, esto es lo que vamos a encontrar con las personas. Donde Dios no restringe el pecado, vemos todos estos pecados. La única razón que todos los hombres no participan en todos estos pecados es porque Dios restringe el pecado. Esto se llama gracia común. No es gracia suficiente para la salvación, sino es gracia por lo cual Dios mantiene orden en el universo. Hay grandes diferencias entre gracia común y gracia especial. Gracia común se extiende a todas las personas. Gracia especial se extiende solamente a los elegidos. Gracia común no perdona el pecado, no limpia la contaminación del hombre ni le purifica. Solo restringe el pecado, porque sin esto el hombre será como una bestia brutal, como una bestia bruta. Como los hombres de quien leemos acá en Romanos 1, 18 a 32. En cambio, gracia especial perdona el pecado, cambia la vida interior del hombre. Es la operación poderosa del Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre, purificándole por medio de la gracia salvadora, y resulta en la salvación. El hombre resiste la gracia. Esto es lo que dice Romanos 1 y 2. Dios dio luz, el hombre resistía la luz. Pero gracia especial es irresistible. Y la razón es esto, porque Dios, como dice en Ezequiel, quita el corazón de piedra, da un corazón de carne. Y ahora, con este nuevo corazón, el hombre quiere obedecer a Dios. No es algo que Dios hace que el hombre es esforzado para obedecer a Dios. Con el nuevo corazón, por la gracia salvadora, ahora el hombre quiere obedecer a Dios. Tiene otra operación dentro de él, el Espíritu Santo. Antes el hombre no quería obedecer a Dios, resistía a Dios, pero Dios cambió todo esto. La gracia común y la gracia salvadora son alejadas, como el oriente y el oeste. Son separados como el día y la noche, como el verano y el invierno. Estas cosas no son relacionadas. Las bendiciones de la gracia común no se tratan de la propiciación de Jesús, de su muerte, de su resurrección. No tiene nada que ver con esto. En cambio, la gracia salvadora sí, se trata exactamente de esto. Cuando buscamos la razón que Dios extendió gracia común a criaturas que merecen únicamente la muerte y están alejados de toda cosa buena y hermosa, enemigos de Dios,
Es posible que encontramos nuestra respuesta en el libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a leer versículo 22. Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora vamos a seguir adelante con los medios de la gracia común. ¿Cuáles son los medios? Algunos medios aparecen en este mismo libro, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Hay una discriminación en la conciencia del hombre, en su corazón. Dios mismo puso esto allá. Dios hizo esto. Esto es un medio de gracia común. El entendimiento que tienen, dice aquí, aún los gentiles. Y los gentiles estaban fuera del pacto de Dios, o sea, incrédulos. Pero ellos entienden que hay una ley. ¿De dónde viene este conocimiento? Dios mismo lo puso ahí. Es la revelación de Dios. 2. Vamos a este mismo libro, Romanos capítulo 13. Un segundo medio de gracia común. Vamos a leer versículos 1 a 4. Toda alma, sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Aquí, la palabra nos dice que Dios mismo estableció el gobierno para restringir el pecado. Ese es otro medio de gracia común. Vamos al próximo tema dentro de gracia común, lo que es el fruto de la gracia. Y es múltiple. Uno, es como yo dije al principio, cada persona merece la muerte en este momento. Todos merecen la muerte. La única razón que Dios hace demorar este castigo es por su gracia común. La muerte no viene al hombre enseguida. Dios no corta el hombre de la tierra. El hombre persiste en el pecado por muchos años hasta el fin de su vida, antes que la ira de Dios cae sobre él. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé, diciendo, obedeced mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, madrugando cada día enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Gracia común. Es la única razón que Dios no destruye al hombre en este momento. Es lo que merecemos.
2. Segundo fruto de la gracia. Dios restringe el pecado. Hay pasajes que hablan del Espíritu Santo obrando con incrédulos. Vamos a Hechos capítulo 7. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre a los incrédulos, pero ellos resisten el Espíritu Santo. También vemos esto en Romanos 1, 24 a 28, lo que leímos antes, que Dios restringe el pecado. Y si Dios no restringe el pecado, el hombre va a andar en toda maldad. Otra lista aparece en Romanos capítulo 3, de los pecados en que andan los hombres peores en el mundo. Si Dios no restringe el pecado, todo hombre en el mundo andará en estos pecados. 3. El hombre muestra algún conocimiento de Dios, del bien y del mal. Por ejemplo, hay tribus en la selva, Brasil, Perú, que no tienen contacto con el mundo. Y cada vez que alguien encuentra a estas tribus, aprendemos que ellos tienen su sistema propio de adorar a Dios. No al Dios que nosotros conocemos, no a Jesús, sino sus propias creencias. ¿De dónde viene esto? Dios mismo ha puesto esto en su corazón, en su conciencia. Entonces ellos entienden que hay un Dios que existe, pero es obvio que no es suficiente para recibir la salvación. Pero ellos tienen sus propias leyes también. Por ejemplo, no es permitido para tener la esposa de otro. Ellos saben esto. 4. Hay varios pasajes que muestran cómo Dios da bendiciones a todos los hombres. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y le multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. Ismael, un incrédulo, un hijo rechazado, y Dios aquí dice, le bendice. Igual, aunque es un incrédulo, aunque es fuera del pacto de Dios, Dios le bendice. Vamos a Génesis 39, 5. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios bendecía la casa del Egipto, otra persona fuera del pacto de Dios. Esto es gracia común. Vamos ahora a Salmo 145. Versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 15, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Y 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Algo semejante a esto aparece
en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Aquí Dios nos da instrucciones. Dios es bueno con los injustos, Dios es bueno con los malos. Así deberíamos hacer nosotros también. Deberíamos hacer buenas obras aún con nuestros enemigos y con los malos. ¿Por qué? Porque Dios hace esto. Esta es la ley de amor. Y en Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36. Lucas 6, 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí otra vez leemos acerca de la gracia común de Dios. Y hay otra razón para ser bueno con nuestros enemigos. No es solamente por un corazón puro de amor, sino para recibir galardones. Dios nos va a bendecir si andamos según su palabra. Hemos leído varios versos que hablan acerca del pensamiento de Dios hacia el incrédulo. Normalmente, cuando yo pienso acerca de la actitud de Dios hacia el incrédulo, yo pienso que en la ira de Dios. Vamos a Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. La Biblia dice aquí que Dios aborrece a personas. Y sabemos que todas las personas que quiebran la ley de Dios son bajo su ira. Pero muy poco, yo creo, pensamos o escuchamos que Dios también es bueno con la gente mala, con la gente fuera de su pacto. No es un énfasis que escuchamos. El énfasis, lo que escuchamos es que es necesario que la gente incrédula se arrepiente y tenga fe en Jesús para recibir perdón de pecado. Y aquí debería ser la énfasis. Pero también necesitamos saber que Dios es bueno con todos. Y hemos visto muchos ejemplos hoy en día, que Dios restringe el pecado, que Dios envía la lluvia y el sol para que crezcan las plantas y la gente tiene para comer. Nosotros deberíamos intentar a tener una vida como Jesús. Entonces nosotros deberíamos intentar ser buenos aún con nuestros enemigos, porque Dios es bueno con sus enemigos. La mayoría de los teólogos dicen que Dios ama a todos, que el amor que Dios tiene para sus elegidos es otra clase de amor que Dios tiene para los incrédulos. Pero igual, Dios ama a los incrédulos. En Marcos capítulo 10 vemos un incrédulo quien se acerca a Jesús. Y leemos algo interesante acerca de la actitud de Jesús. Marcos 10, 17 a 22. Y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven rico no quiso vender sus cosas. No quiso seguir a Jesús. Él amaba más a su tesoro aquí en el mundo. Sus ojos no podían ver la verdad acerca de la eternidad y que estas cosas son temporales. Pero lo que recibimos de Dios es eterno. Pero dice algo interesante aquí, que Jesús, viéndole, le amó. Era un enemigo. No era un creyente. Los siguientes versículos nos dicen esto. Que él se fue triste. No se fue con gozo en su corazón diciendo: gracias por explicarme el camino al cielo. Es seguirte con todo mi corazón y dejar todo este mundo atrás. Tener fe para heredar la vida eterna. No, Jesús le dio un mandamiento que él no quiso seguir. Lo que era: arrepiéntete de tus malas obras, de tu amor para tus posesiones en esta tierra. Pero igual, la palabra dice, Jesús le amó. Nosotros necesitamos revisar nuestro corazón a ver cómo andamos en este mundo. Especialmente es fácil amar y tratar bien los hijos de Dios. Bueno, a veces no es tan fácil, pero es mucho más fácil amar a ellos que es amar a los incrédulos, nuestros enemigos, quienes hacen maldad a nosotros. Es difícil amar a esas personas. Día tras día ellos nos persiguen. Es muy difícil orar por ellos con un corazón puro y que queremos el bien para ellos. Esto puede ser difícil, especialmente cuando uno vive en medio de ellos y está perseguido todos los días. Pero esta es la actitud de Jesús. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Necesitamos revisar a nuestro estilo de vida a ver si estamos bien en esta área. Dios ha extendido otra clase de gracia a sus hijos, la gracia salvadora. La gracia salvadora opera sola. Por eso, si pensamos en las 5 solas de la Reforma, una es sola gracia. No hay nada en nosotros que merece la gracia. No hay ningún sentido en que Dios debe algo a nosotros. Dios nos ama aunque nosotros somos pecadores. Sola gracia es la manera por la cual nosotros somos salvos. Y la gracia salvadora es una gracia abundante. En cambio, la gracia común no es así, porque la gracia común no resulta en la salvación. Pero leemos Romanos 5:20.